un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer. Dios va a hacer. Buenas tardes y bienvenidos a todos a este su programa Algo Dios va a hacer. Le damos la bienvenida desde Badalona. Gracias por estar con nosotros. Les decimos que estamos adentrándonos en la tercera temporada y que vamos a presentar hoy un programa muy interesante porque vamos a hablar acerca del universo. El título del programa es El firmamento, obra de sus manos, porque el firmamento sin duda es obra de las manos de Dios. Y en relación a la fotografía que todos habrán visto, imagino que todos la habrán contemplado ya, acerca de esa foto tan precisa, tan profunda del universo, que nos ha sorprendido a todos, hecha por el telescopio James Webb. Y bueno, hoy vamos a hablar justamente acerca del universo, y recordando las palabras del director de la NASA, Bill Nelson, menciona que esta fotografía, que a nosotros nos ha sorprendido muchísimo, la verdad, esta fotografía muestra una pequeña porción del universo, una muy pequeña porción del universo, como del tamaño de un grano de arena sostenido en un dedo. O sea, es algo insignificante para la grandeza de la creación de Dios. Y nos vamos hoy de alguna forma a buscar un paralelismo entre el Salmo 19 y esta noticia, porque creo que tienen algo en común. Vamos a considerar no científicamente el tema del telescopio ni la fotografía, pero sí que vamos a hablar acerca del rey David, quien fue el autor del Salmo 19 y que habla justamente en relación a este tema. Y para ello tenemos con nosotros a Carlos Pérez, desde Esparraguera, desde Barcelona, a quien le damos la bienvenida. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal estás? Bien, gracias a Dios, dentro de las vicisitudes que un ser humano pueda tener en este planeta Tierra, estamos bien, nos sentimos bendecidos por Dios y para mí es un privilegio el poder participar en este programa que tan bien diriges tú. Pues este es un salmo apasionante. El Salmo 19 es un salmo para leerlo entero. Yo les recomiendo a toda la audiencia que tomen sus Biblias cuando tengan un segundito y se paren a leer el Salmo 19 porque es un salmo que habla al corazón, habla directamente al corazón. Y este salmo comienza como si fuera una noticia de última hora. Esta noticia que hemos recibido, dice el Salmo 19, dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. El salmo entero es precioso, no lo vamos a leer porque vamos a ir desarrollando poco a poco lo que David nos quiere compartir a cada uno de nosotros, a pesar de que han pasado muchos años desde que se escribió este salmo. Pero quisiera preguntarte, en primer lugar, Carlos, ¿qué relación tiene este salmo o qué se puede relacionar con la fotografía del telescopio James Webb? Pues ha sido muy interesante lo que tú has compartido al principio y el ejemplo que este hombre ha dado conforme lo que ha visto en el telescopio, que es un pequeño grano de arena en un dedo humano, por así poner una comparación. Y es que no nos imaginamos o no nos podemos imaginar la grandeza del universo en el cual estamos viviendo. Porque si el universo es un grano de arena en el dedo de una mano de un ser humano, y imagínense ustedes, y estoy hablando a la audiencia, me gustaría también de alguna manera tomar confianza con todos los que me están escuchando. Imagínense ustedes el planeta Tierra dentro de lo que es el propio universo, y si fuéramos disminuyendo, imagínense nosotros como personas finitas que tenemos principio, tenemos fin, que nuestra vida es un paseo por aquí, por la importancia que podamos tener. Entonces,
yo quisiera resaltar una cosa acerca de este salmo. Como bien dices, Roberto, este salmo lo escribió David. David, todo el mundo lo conoce como el rey de Israel, el rey que de alguna manera consiguió el mayor territorio nunca existido para lo que es Israel en sí, ¿verdad? Pero David era cantor, David era poeta. Y tenemos otros salmos que nos hablan acerca de cómo él se fija en las cosas y las cosas las compara con Dios. A una persona normal y corriente, por ejemplo, hoy en día la música pues toca muchos temas, pero muchos de los salmos que encontramos son salmos de reflexiones de personas que observando, se dan cuenta de que Dios existe, de que no estamos aquí por casualidad y que todo lo que existe, por así decirlo, desde este universo tan grande pero a la vez tan pequeño hasta lo que podamos ver a través de un microscopio, todo eso tiene sentido, como nuestro cuerpo humano tiene sentido, todos los órganos que tenemos tienen sentido. Y esto nos hablan acerca de Dios como creador, de una persona con capacidad intelectual, con capacidad de crear y activa, que en un momento dado desarrolla su actividad y, por así decirlo, ha creado todo lo que nosotros podemos ver, conocer y lo que aún no se ha descubierto. Todo eso lo ha creado Dios. Es impresionante pensar en la grandeza de Dios, en el poder de Dios para crear todas las cosas que hemos descubierto y vemos, pero creo que lo más hermoso, lo más complejo, está por descubrir. O sea, todas las cosas que no conocemos y que empezamos un poquito a vislumbrar, ¿no? A veces con una fotografía como este telescopio, nos hablan justamente de este salmo. Y me impacta profundamente, Carlos, este salmo, porque dice que los cielos, es como que los cielos hablaran, están hablando y cuentan cosas. ¿Qué cuentan? Pues cuentan la gloria de Dios. El firmamento, ¿qué nos dice el firmamento? Pues nos está diciendo cosas también. El firmamento anuncia la obra de sus manos, o sea, y nos expresa como ese Dios que con sus manos Él ha creado todas las cosas que para nosotros son inmensas, ¿no? Es algo que nuestra mente no llega ni siquiera a comprender. ¿Será que Dios nos ha estado hablando, Carlos, desde el principio por medio de la creación y hemos estado distraídos, hemos estado pensando en otras cosas? Bueno, aquí el salmista dice claramente que todo lo que hay creado, como tú bien has dicho, Roberto, pues es lo que nos dice el Salmo, todo lo que hay creado nos habla acerca de Dios. Pero hay un verso, el versículo 3 de ese Salmo 19, que dice que no hay lenguaje ni palabras. O sea, el cielo, la tierra, los mares, los átomos, las partículas, o sea, todo lo que nos rodea nos habla acerca de Dios. Y Dios quiere que el ser humano piense. Vamos a mirar el tema un poco ahora desde el punto de vista de una persona que no cree en Dios. Hay muchas personas que no creen en Dios. Pero Dios se manifiesta en su creación. Como dije antes, si vemos un coche, sabemos que detrás hay un diseñador, hay un equipo, que hay una fábrica, que hay un material, que no solamente es chapa, sino que es plástico y otros materiales que se utilizan para crear el coche. También siempre se ha dado el ejemplo del reloj, un reloj antiguo de estos que si lo abrimos está todo lleno de ruedas que están unidas para que cada segundo se mueva y nos diga exactamente la hora que es. Todo esto conlleva que detrás hay alguien, como comenté antes, hay alguien que piensa y que actúa. O sea, tiene poder para, por así decirlo, hacer de ingeniero
de decir, bueno, quiero hacer esto, esto, esto y esto, y voy a hacer unos planos para hacer esto. Y después tiene el poder para poder hacerlo. Sin embargo, si vamos una noche estrellada o vamos a una puesta de sol, o nos fijamos, por ejemplo, en una mariposa, o nos fijamos en una ballena, si miramos a la creación, no oímos nada. No oímos nada. Dice que esto es algo que no tiene lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Pero sin embargo, como personas pensantes, aunque no oigamos nada, aunque no venga una voz del cielo que nos diga, esto ha sido creado por mí, no. Nuestro intelecto nos lleva a pensar que hay algo detrás de todo esto. Algo detrás. Y bueno, nosotros los cristianos creemos que ese algo no es tan algo, sino que es alguien que está detrás. Y como dije, no solamente tiene el raciocinio de poder crear, o sea, de poder pensar cómo crear, sino que tiene el poder para crear. Porque nos hemos dado cuenta de una cosa. El hombre descubre y crea con lo que ya está creado. O sea, el hombre, por así decirlo, no tiene poder para crear. Ciertamente, como seres humanos, nos reproducimos como cualquier otro animal, pero esto es algo que Dios nos ha dado para que nos podamos multiplicar, por así decirlo, ¿no? Pero para que el hombre, como dije antes, para hacer un coche, tiene que coger metales del suelo, tiene que coger plástico, que es petróleo tratado, tiene que de alguna manera utilizar lo que ya está creado para poder crear algo. Aunque el hombre piense cómo hacerlo, eso también le viene porque es imagen y semejanza de Dios. El hombre tiene que utilizar lo que Dios ha puesto en sus manos para poder hacerlo, porque el hombre no puede crear nada para hacer una creación. Por eso el hombre no crea, sino que el hombre inventa. Inventa o transforma, que es muy diferente. Has hablado, Carlos, de un reloj, ¿verdad? Justamente yo tengo uno aquí, no sé si se puede ver, pero este es un reloj de cuerda. Justamente ahora está parado porque hay que darle cuerda y ponerlo en hora. ¿Es Dios ese relojero que ha creado el complejo mecanismo del reloj que tú nos has puesto como ejemplo? Pero ¿se ha olvidado Dios del reloj? ¿El relojero divino se ha olvidado del reloj? ¿Le interesa a Dios lo que pasa en este mundo, lo que nos sucede a los seres humanos, a la creación que Él ha puesto aquí y que Él ha creado detenidamente, sabiamente? ¿Se ha olvidado de todo? Bueno, Dios realmente no se ha olvidado de nada ni de nadie. A veces podemos pensar que Dios, hay personas que piensan y que creen que Dios ha creado todo, son creacionistas, pero después se ha desentendido de su creación, se ha desentendido del hombre, es como que nos deja en el patio del colegio y que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero esto realmente no es así. No es así porque después veremos un poco acerca de la ley de Dios. Decir que la palabra ley significa instrucción. O sea, Dios nos ha dejado un libro, por así decirlo, para que nosotros sepamos cómo vivir en este mundo. Y ese libro, pues como cristianos que somos, pensamos que es la Biblia. Me gustaría tocar un poquito después esto, porque después hay más. Tengamos en cuenta que David escribió ese salmo aproximadamente sobre el año 1100 antes de Cristo, aproximadamente. Y en ese tiempo, David tenía dos cosas para poder fijar su mirada en el Señor. Una era la creación, que es lo que estamos viendo ahora, y la segunda cosa, creo que es la que vamos a tocar después, era la ley del Señor. La ley del Señor que fue entre los 10 mandamientos que dio a Moisés con las tablas en el monte de Sinaí. Son muchas más ordenanzas
y se las dio a Moisés para que el pueblo de Israel supiera cuál era su historia, pero también supiera cómo vivir en la tierra que él había prometido a su pueblo, ¿no? Entonces tenemos esto. Hay otros escritos, como ahora mismo estamos leyendo un salmo escrito por David. Después hay escritos de personas que recibieron revelación de Dios y la dieron al pueblo, que son los profetas. Pero en aquel tiempo yo creo que David lo que tenía en sus manos para poder conocer a Dios era justamente eso, su observancia de lo que le rodeaba, y hablaba de un Dios creador. Y tú me has dicho, me has hablado acerca del reloj que tienes. Dios no solamente tiene mente para crear ese reloj, para el diseño, cómo se mueve, cuál es su maquinaria, sino que Dios también ha creado el material con el cual el reloj está hecho. Es que eso es muy importante, porque Dios no utiliza cosas de segunda mano, todo lo utiliza de su primera mano. Y Dios en ninguna manera, respondiendo a tu pregunta, se ha olvidado de las personas, porque Dios ha estado hablando desde el principio de los tiempos a las personas. Así es. Yo creo, Carlos, que de hecho Dios está hablando hoy a las personas que nos están escuchando atentamente y lo está haciendo por medio de su palabra. La palabra de Dios, dice la Biblia, que es viva y eficaz y que es más cortante que una espada de dos filos y que además penetra, ¿no? Penetra hasta lo íntimo del corazón, discierne los pensamientos. Así que la palabra del Señor va a ser la protagonista en esta tarde y la que va a hablar al corazón de nuestros amigos. Es más, el versículo 4 que podemos leer en este momento, donde dice: por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. O sea, vemos a un Dios dispuesto a comunicarse, a revelarse a su creación, a cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es a veces detenernos, porque andamos con mucho ruido en nuestra mente, con muchas cosas en nuestros pensamientos, muchos desafíos que tenemos para el futuro, y a veces no nos paramos a escuchar la voz de Dios. Pero como hemos leído, Dios desde la eternidad nos está hablando, desde el principio de la creación Dios nos está hablando en cada puesta de sol, en cada anochecer, en cada momento en el que miramos las estrellas, el firmamento. Pues todo eso, mis queridos amigos, es obra de las manos de Dios. Ahora, si Dios es el que ha salido su voz hasta el extremo del mundo y sus palabras han sido pronunciadas también para que sean escuchadas, habiendo hablado Dios como lo expresa este versículo, ¿por qué crees, Carlos, que los seres humanos no perciben a Dios en la creación? ¿Por qué no escuchan el sonido de sus palabras? Bueno, yo creo que el ser humano, como he comentado antes, el ser humano se para ante la naturaleza. Y entonces yo creo que ante el hecho de pensar de que hay alguien detrás de todo esto que está creado, pues hay otras teorías, sobre todo a partir del siglo XVII, XVIII, han salido teorías que nos hablan acerca de una evolución, que nos hablan acerca de cosas para apartar a Dios de este pensamiento. Hemos de pensar que hasta este siglo XVII o XVIII era indiscutible el pensar que Dios no había creado todo, porque vivíamos, por ejemplo, aquí en Europa, mitad de Europa era cristiana católica y la otra mitad era cristiana protestante, igualmente en América. Después tenemos los países musulmanes que también son monoteístas y que creen en un Dios creador, pero cuando nos vamos, por ejemplo, a las filosofías orientales, nos encontramos ya con un panteísmo que nos habla acerca de muchos dioses y entonces ya es cuando nuestra mente divaga, el Dios de esto, el Dios de lo otro, y nos encontramos esto como, por ejemplo, en el libro de Moisés, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Moisés lucha con un solo Dios
que es el Señor, contra todos los dioses que habían en Egipto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el Dios de Moisés es el único Dios verdadero, es el creador, es el que lo ha hecho todo y es el que tiene poder. Y los demás, pues son representaciones de pensamientos o filosofías humanas que dicen, bueno, pues para cuando llueva, si no llueve, pues tenemos el Dios de la lluvia. Cuando, si me pongo enfermo, tengo el Dios de la enfermedad. Cuando, mil cosas, ¿no? Mil cosas. Tenemos dioses para todos. Y entonces el ser humano, vamos a hablar ahora acerca del ser humano del siglo XX, del siglo XXI, yo creo que ante todo esto dice, esto es una pantomima, porque hay dioses para todo. Y no entra dentro de su mente, aunque hay personas que, por ejemplo, creen en el zodíaco y piensan que cuando compran su revista, cuando enchegan la televisión y sale la persona de turno hablando, diciéndole que si tú eres tal, que si tú eres Pascual, a ti te va a pasar esto, a ti te va a pasar lo otro, piensan que ese es el momento adecuado donde ha recibido este mensaje de parte del zodíaco y demás. O sea, si no creemos en Dios, somos capaces de creer en cualquier cosa o de no creer en nada. Entonces yo creo que no es un rechazo a creer en un ser creador, sino que es el rechazo a creer en tantas cosas que hay y que salen de la mente humana. Es muy interesante todo lo que nos estás diciendo. Espero que nuestros amigos estén atentamente escuchando, porque uno va deduciendo, sacando sus conclusiones y tratando de meditar en todo lo que Dios está compartiendo por medio de, en este caso, de nuestro invitado especial en esta tarde, de Carlos. Entonces, yo personalmente pienso que hay personas que pueden aceptar que Dios, dentro de la creación, pues la ha usado para hablarnos, ¿no? La ha usado para hablarnos, y que si nos detenemos a contemplarla, pues sí vemos la mano de alguien supremo, alguien superior a nosotros, que haya podido crear las cosas. Pero alguien se puede estar preguntando en esta tarde, ¿Dios me puede hablar a mí de forma personal? ¿Cómo Dios puede hablar a una persona de forma personal, aparte de la creación? Si me preguntas, te voy a contestar pues con el mismo salmo. Antes comenté que David, al escribir ese salmo, tenía dos cosas en sus manos. Una era la contemplación. David contemplaba y David se daba cuenta de que había un creador. La naturaleza misma nos habla acerca del poder de Dios y de su orden, ¿verdad? Pero también David nos dice a partir del versículo 7, nos habla que hay algo más tangible todavía que la naturaleza, que es la ley de Dios. Ahora, nos encontramos ante personas que dicen, no, eso, la Biblia no es el libro de Dios, la Biblia lo han escrito hombres. Pues claro que sí, que lo han escrito hombres. ¿Cómo se puede escribir un libro hoy en día? Pero ¿cómo podemos saber que la Biblia es el libro de Dios? Cuidado, no la Biblia contiene o algunas partes son de Dios, sino que toda la Biblia es, por así decirlo, inspirada por Dios. ¿Qué significa esto? Igual que Dios cogió arcilla, sopló en el molde que hizo en forma humana, sopló en su nariz y esa arcilla tuvo vida, pues la Biblia tiene el soplo de Dios. Y eso lo podemos ver por dos cosas. Y no quisiera alargarme mucho por amor a todas las personas que nos están escuchando, pero hay dos cosas que nos ayudan a entender que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Una es la evidencia interna de la propia Biblia. La Biblia fue escrita por hombres. Los creyentes pensamos y creemos que estos hombres fueron inspirados por Dios, o sea que Dios puso la boca de esos hombres o las manos de esos hombres, puso lo que Dios quería, pero en la Biblia
podemos ver que Dios dijo cosas en su tiempo y en su momento, pero son cosas que no solamente fueron escritas en su tiempo y en su momento, sino que son cosas que, por así decirlo, van hacia adelante. O sea, lo que estamos leyendo hoy de David, esta reflexión que tuvo David, fue una reflexión que él tuvo, la plasmó y seguramente sacó un cántico de este salmo. Pasa que no lo conocemos. Sirvió para David, pero es que este salmo, estas palabras, han servido a través de muchos siglos para alabar a Dios otras personas. Por ejemplo, a través de cánticos, a través de poesías, a través de libros, a través de examinar estas cosas, a través de que tú puedas entender que el Señor puso esas palabras en el corazón de David para que tú pudieses entender que los cielos cuentan la gloria de Dios. Después nos encontramos lo que es la evidencia externa. La evidencia externa es la arqueología, por ejemplo, que nos dan descubrimientos acerca de los tiempos de la Biblia y nos dicen que lo que la Biblia dice es lo que pasó. Incluso hay muchos arqueólogos e historiadores, la historia también nos habla mucho acerca de la Biblia y nos dice que ellos cogen la Biblia para poder entender la historia. Hay cosas en Egipto que se pensaban que era un año o un siglo, perdón, y la Biblia apuntaba hacia otro siglo. Y al final han descubierto cosas que realmente la Biblia tenía razón. La arqueología igualmente. Todo el mundo habla del rey David. Todos los hebreos hablan acerca del rey David. Pero sin embargo, hasta hace menos de 200 años, no se encontró nada, arqueológicamente hablando, nada acerca de la existencia de un rey en Israel, o Judá, llamado David, y que este rey hizo lo que hizo. Entonces se tomaba la persona de David como una mitología, como un mito, hasta que cierta persona, tendría que buscar datos, me pillas un poquito así desprevenido ahora, hasta que cierta persona encontró unos escritos en piedra de la época en el cual un rey de otro país habla acerca del rey de los hebreos y se llama David e hizo esto, esto, esto y esto. Y es lo que encontramos en el libro de Samuel, en el libro de Reyes. O sea, que por mucho tiempo, por muchos siglos ha estado oculto la historia de David a nivel secular, a nivel que nos Biblia, sin embargo, al final sale a la luz. ¿Cómo expresa el rey David este salmo? Desde el versículo 7 al versículo 10, dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Y luego dice el versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Me gustaría que en estos últimos compases del programa, porque el programa se nos escapa el tiempo, me dijeras con brevedad, porque hemos hablado de la palabra de Dios, que es una forma en la que Dios se revela a las personas, Dios se revela a la audiencia, Dios se revela a nuestras vidas por medio de la Biblia, de la palabra de Dios. También lo hace a través del firmamento. Hemos dicho que el firmamento habla, ¿sí? Que todo lo creado habla de Dios. Pero la palabra de Dios es una revelación mucho más directa, mucho más clara, en la que encontramos el propósito de Dios para nuestras vidas. Yo, por ejemplo, si miro las estrellas, no puedo ver el propósito de Dios para mi vida.
Yo si miro el firmamento no puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pero sin embargo, cuando voy a las Escrituras, a la Biblia, Dios se ha revelado de una forma especial para que yo pueda entender qué debo hacer para vivir alineado con su voluntad. Eso es importante. Pero me gustaría que me respondieras brevemente, Carlos, ¿qué significa la Biblia para Carlos, para tu vida diaria? ¿La consideras la revelación de Dios? Por supuesto que sí, ya no lo has explicado, pero ¿qué significa de forma práctica la Biblia para ti? Bueno, antes de contestarte la pregunta, quisiera de alguna manera pedir disculpas porque todo lo que yo he dicho, David lo ha simplificado muy bien en esos 4 versículos que tú has leído. Por eso recomiendo de que antes de que de alguna manera me escuches a mí y puedas pensar que tengo razón o no tengo razón en lo que estoy diciendo, que leas directamente la Biblia. En este caso, el Salmo 19, donde David de alguna manera te pone ganas de leerla, porque tan preciosa es la Biblia que te entran ganas de leerla, te entran ganas. La pregunta es, ¿qué significa la Biblia, la palabra de Dios, para mi vida diaria, ¿no? Así es. Bueno, es la directriz. Yo, a través de la Biblia, o sea, yo antes de conocer, de entregar mi vida al Señor, por así decirlo, antes de pedirle el perdón de mis pecados, porque de alguna manera, pues, como dice aquí, que la ley del Señor convierte el alma. O sea, uno se da cuenta de que su vida no tiene sentido, de que lo que está haciendo va dando bandazos y que vas haciendo daño a todo el mundo, que pensemos que somos muy buenos. Siempre hay cosas en nuestra vida que hacemos daño a nuestro prójimo. Y ya no digo si hablamos acerca del daño que le podamos hacer a Dios, ¿no? Pues la Biblia es la directriz que nos dice en todo momento lo que tenemos que ser, que hacer, o lo que tenemos que dejar de hacer. Cuando, por ejemplo, vamos a la playa con los chiquillos, bueno, yo ya no voy a la playa con los chiquillos, ahora me toca ir con los nietos a la playa y construimos un castillo de arena con arena, agua, los cubitos, el rastrillo, la palita y todo esto. Igual pasa alguien y se lleva el castillo por delante. Pero después, con ánimo, coges y dices, no me voy a desanimar, sino que vamos a hacer otro y más bonito todavía. Pues la palabra de Dios es justamente esto. La palabra de Dios, cuando nuestro castillo de alguna manera se destruye, incluso no como un castillo de arena, incluso yo diría como un castillo de naipes, que el simple aire nos echa todo por tierra. Pues por la palabra de Dios, podemos volver a construir nuestra vida. Hay unas palabras de Jesús que no vienen en este salmo, que habla justamente de esto, acerca de la vida del ser humano, y la compara con una casa que está construida o en terreno arenoso o sobre la roca. Y Jesús dice, el que me oye y hace mis palabras, o sea, el que oye y las cumple, le compararé a un hombre que edifica su casa sobre la roca, que vendrán tempestades, vendrán vientos, vendrán lluvias, porque realmente estas cosas vienen a nuestra vida, vienen tempestades, vientos, lluvia, como dije antes, hay momentos buenos y momentos malos, pero la casa no caerá. Tú permanecerás firme. ¿Por qué? Porque está puesta sobre la roca. Ese es el que oye a Jesús, las palabras de Jesús, y las pone en práctica. Pero sin embargo, el que oye a Jesús y no pone sus palabras en práctica, porque queramos o no, oímos de Jesús. Jesús es un personaje que está ahí y que constantemente oímos cosas que Él ha dicho o podemos ver cosas que Él ha hecho. Por ejemplo, cada año, por diciembre, celebramos el nacimiento del Señor y cada año, por abril, celebramos la muerte de Jesús. O sea, que queramos o no, Jesús está ahí, pero podemos hacer caso omiso a sus palabras. Entonces dice que esa es una persona que edifica su casa sobre arena, que puede ser una casa muy bonita, muy bien estructurada, con muy buena presencia, pero a la primera
de cambio, cuando viene la lluvia, la tempestad, el río, esa casa cae y se destruye. Entonces la palabra de Dios es lo que Dios de alguna manera utiliza para que nuestra vida tenga fortaleza. Y yo salgo a la calle sabiendo que ante una vicisitud, ante un camino, dos caminos diferentes, y tengo que elegir qué hacer, si tengo la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón, yo sé que si elijo lo que Dios me dice, va a ser lo mejor para mí, aunque parezca por el momento que sea lo peor, porque pareceré tonto, porque no miento como los demás, porque no extorsiono como otros y esto, sino que haciendo la voluntad de Dios, yo sé que mi vida va a ser mejor. Y con eso gano dos cosas. En primer lugar, agrado a Dios. En segundo lugar, no hago daño a nadie. Y en tercer lugar, me siento satisfecho. Y eso es lo que la palabra de Dios lleva a mi vida. Es cierto que muchas veces fallo, es cierto que muchas veces no tengo en cuenta la palabra de Dios, pero la consecuencia me hace ver que por qué no habré pensado en lo que el Señor dice en tal sitio o en cual sitio de su palabra. O sea, que tanto para bien como para mal, la palabra de Dios es la directriz de mi vida, pero no solamente la mía, sino la de millones de personas, no solamente ahora, sino durante muchos siglos. Así es, mis queridos amigos, la palabra de Dios es esa palabra que transforma el corazón, que convierte el alma, que da un nuevo sentido a la vida, que da contestación a muchas de las incógnitas y muchas de las preguntas que a veces nos hacemos como seres humanos. Y le invito a que usted consiga una Biblia y trate de buscar a Dios en su palabra, porque Dios le va a hablar de una forma especial, directa al corazón, y así como este Salmo 19, que espero que cada uno de ustedes lo lean cuando tengan un ratito ahí en sus hogares, el Señor va a hablar profundamente a sus vidas. Dios nos ha hablado en esta tarde, Dios nos habla por medio de los cielos, del firmamento, de la palabra, de la Biblia, y también nos habla por medio de Jesucristo. En estos postreros días nos ha hablado por medio de Jesucristo, porque el Señor Jesucristo vino a revelar al Padre y vino a mostrarnos y a hablarnos de que hay esperanza y salvación, que hay vida eterna para todo aquel que cree en Él. Y necesitamos escuchar a Jesús también, porque Jesús vino a mostrarnos el camino. Él se mostró como el camino, la verdad y la vida. Y dice la Escritura que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Así que hoy le invito a que caminen cerca de Jesús, que vivan cerca de Jesús, y que le crean a Jesús, porque Él es el único que los puede acercar y reconciliar con Dios. Estamos llegando al término del programa, Carlos. Yo quisiera estar contigo mucho más tiempo, pero lo que sí voy a hacer ahora, antes de despedirnos, primeramente darte las gracias, de verdad, darte las gracias, porque es un placer tenerte, como no, y espero que no sea tampoco la última vez que estés con nosotros. Y me gustaría pues decirte gracias por tu tiempo, gracias por haber aceptado la invitación, por habernos hablado con sencillez de lo que el Salmo 19 expresa para nuestros días hoy, y sobre todo también decirte que quisiera que te despidieras de la audiencia, y tenemos un minuto reservado para ti, a solas con la audiencia, para que tú le digas a la audiencia lo que tú quieras. Entonces me gustaría que aprovecharas para hablarle al corazón de cada uno de los espectadores que nos están mirando en esta tarde, y te hago entrega de un minuto de reloj, aunque este minuto no va a ser contado por este reloj porque está parado. Pues voy a contarlo con ese. Sí, pero tendría que ponerlo en hora. Fíjense que es un reloj heredado, que este reloj era de mi padre, y le voy a dar cuerda y lo voy a poner en hora, porque hemos hablado del tiempo, y este es el tiempo de Dios para cada una de las vidas de los que nos están viendo. Bueno, ahí lo tengo en hora, y ahora lo que hago es darle cuerda. No sé si se escucha la cuerda.
como va dando. Bueno, pues el tiempo va pasando, la vida va pasando y tal como se oye el sonido, no sé si lo percibe el micrófono, pero tal como se oye el segundero, pues así se va la vida también y es tiempo de buscar a Dios. Carlos, adelante, te dejo a solas con la audiencia. Muy bien, en este minuto que me has dado quisiera simplemente recalcar lo último que tú has dicho. Yo he dicho un par de veces o tres que David tenía en sus manos lo que es la creación de Dios y lo que era la ley de Moisés, que es la palabra de Dios. Pero hoy en día somos privilegiados porque, como bien has dicho, Dios ha hablado muchas veces de muchas maneras, pero en los últimos tiempos nos ha hablado acerca del Hijo. Y la vida de Jesús es especial. ¿Por qué? Porque no solamente Él cumplió la voluntad de Dios en todo momento, no solamente Él nos trajo palabras de parte de Dios, sino que Jesucristo tomó aquello que es lo único que te separa a ti y a mí de Dios, que es nuestro pecado personal. Podemos creer en Dios por la creación, podemos darnos cuenta que nuestra vida no camina bien por la palabra de Dios, por la ley de Moisés, pero nuestros pecados solo pueden ser perdonados delante de Dios a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz hace aproximadamente unos 2000 años. Y Jesucristo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, lo más importante de que hoy en día tú de alguna manera nos hayas escuchado es el hecho de que puedas entender de que no solamente a través de la creación, no solamente a través de la Biblia, sino también a través de la persona de Jesús, tú puedes cambiar, tu vida puede cambiar. Una vida sin sentido puede tener una vida con propósito. Tú puedes dejar de vivir de espaldas a Dios para vivir de cara a Dios y ver a Dios en tu vida. Pero no solamente eso, sino que el amor de Dios es tan grande que Él se hizo hombre en la persona de Jesús y Él fue a la cruz para pagar por tus pecados, porque al fin y al cabo lo único que te separa de Dios es tu pecado personal. Y la palabra de Dios nos dice, ya para acabar, se me acabó el minuto creo y si no me falta poco, dice que a todos los que reciben a Jesucristo en su vida, el Padre, Dios Padre, les da el derecho y el poder ser hijos de Dios. Gracias, Carlos, por esta reflexión final, por haberte dirigido a la audiencia. Y solamente me queda decirles que ante las dudas, ante las pruebas, ante las aflicciones que enfrentan en sus corazones, deben confiar siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes. Será hasta la próxima. Porque algo Dios va a hacer.